Sexto semestre. Módulo 4. Economía Política Internacional. Fundación Educativa Global Universitaria. Objetivos del módulo. 1. Proveer una comprensión profunda de las interacciones entre la economía y la política en el contexto internacional. 2. Analizar los actores clave, como los estados, las organizaciones internacionales y las corporaciones multinacionales, y cómo influyen en la economía global. 3. Estudiar las teorías y enfoques de la economía política internacional y su aplicación a las relaciones económicas entre países. 4. Evaluar el impacto de la globalización, los acuerdos comerciales y las políticas económicas internacionales en las economías nacionales. 5. Examinar cómo las tensiones políticas internacionales, las crisis económicas globales y las políticas de poder afectan el comercio y la inversión. Introducción a la economía política internacional. La economía política internacional, EPI, es el campo que estudia la relación entre el poder político y la economía a nivel global. Este campo examina cómo las decisiones políticas afectan las relaciones económicas entre los países y cómo los intereses económicos pueden influir en las políticas nacionales e internacionales. En un mundo interconectado, las interacciones económicas internacionales están determinadas por decisiones políticas y las relaciones de poder entre naciones, organizaciones internacionales y actores privados. Este módulo analizará cómo la política y la economía se entrelazan en el escenario global, estudiando las instituciones y actores clave que dan forma a la economía internacional. 1. Teorías de la economía política internacional. 1. Liberalismo económico. El liberalismo en la economía política internacional defiende la idea de que el comercio libre entre naciones y la cooperación económica global benefician a todas las partes involucradas. La apertura de mercados y la reducción de barreras arancelarias son clave en este enfoque. Ejemplo: los acuerdos de libre comercio, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELCAN, siguen principios liberales, promoviendo el comercio sin restricciones entre Estados Unidos, Canadá y México. 2. Realismo económico. El realismo enfatiza que los estados son los principales actores en el sistema internacional y que las políticas económicas son un instrumento de poder. Los estados buscan maximizar su poder económico y proteger sus intereses nacionales, a menudo mediante el proteccionismo o la intervención en el mercado. Ejemplo práctico: la guerra comercial entre Estados Unidos y China es un ejemplo de realismo económico, donde ambos países imponen aranceles y políticas comerciales restrictivas para proteger sus industrias y economías nacionales. 3. Marxismo y teoría de la dependencia. Esta teoría critica el sistema capitalista internacional, argumentando que las economías en desarrollo se ven explotadas por los países desarrollados. El marxismo sugiere que las relaciones económicas internacionales perpetúan la desigualdad y que las naciones ricas utilizan su poder económico para controlar a las naciones más pobres. Ejemplo clásico: en la teoría de la dependencia, las economías latinoamericanas son vistas como dependientes de los países industrializados, lo que explica su subdesarrollo en comparación con las economías de Europa y América del Norte. 2. Instituciones internacionales y la gobernanza económica global. 1. Organización Mundial del Comercio, OMC. La OMC es una organización internacional que regula el comercio internacional y busca promover el libre comercio a través de la reducción de barreras comerciales. Facilita la negociación de acuerdos comerciales y resuelve disputas entre países miembros. Ejemplo: el papel de la OMC en la mediación de disputas comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre los subsidios a la producción de aviones comerciales. Muestra cómo la organización regula los conflictos comerciales en el escenario internacional. 2. Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial. Estas instituciones son esenciales para la estabilidad financiera internacional. El FMI presta asistencia financiera a países con dificultades económicas y proporciona recomendaciones de política económica.
El Banco Mundial, por otro lado, financia proyectos de desarrollo económico y social en países en desarrollo. Ejemplo práctico. Durante la crisis de deuda en Grecia, el FMI intervino con préstamos de emergencia y recomendaciones de austeridad, lo que influyó fuertemente en la política económica del país. 3. Globalización y sus impactos. 1. Globalización económica. La globalización ha permitido la expansión del comercio y la inversión internacional, con beneficios como el aumento de la eficiencia y la innovación. Sin embargo, también ha generado desafíos, como el aumento de la desigualdad y la pérdida de empleos en sectores afectados por la deslocalización. Ejemplo clásico. El auge de las empresas multinacionales, como Apple y Samsung, ha sido facilitado por la globalización, ya que pueden producir bienes a nivel global utilizando cadenas de suministro en varios países para reducir costos. 2. Desigualdad y resistencia a la globalización. A pesar de los beneficios del comercio global, la globalización ha sido criticada por incrementar la desigualdad dentro de los países. La resistencia a la globalización ha llevado al auge de movimientos proteccionistas y nacionalistas. Ejemplo práctico. El voto a favor del Brexit en el Reino Unido fue en parte una respuesta a la percepción de que la globalización y la integración con la Unión Europea habían dañado a los trabajadores británicos, especialmente en sectores industriales. 4. Políticas de comercio internacional y acuerdos comerciales. 1. Acuerdos de libre comercio. Los acuerdos de libre comercio buscan eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias entre países para facilitar el intercambio de bienes y servicios. Estos acuerdos benefician a las economías mediante el acceso a mercados más grandes y la mejora en la eficiencia económica. Ejemplo, el Acuerdo de Asociación Transpacífico, TPP, aunque no fue implementado completamente, tenía como objetivo crear una zona de libre comercio entre varias economías del Pacífico, incluyendo a Japón, Australia y Vietnam, promoviendo el crecimiento económico en la región. 2. Política comercial proteccionista. El proteccionismo es una política económica que busca proteger las industrias nacionales de la competencia extranjera mediante aranceles, cuotas de importación y subsidios a las empresas nacionales. Aunque puede proteger a corto plazo a ciertos sectores, a largo plazo puede generar ineficiencias económicas. Ejemplo clásico. En la década de 1980, Estados Unidos impuso aranceles sobre las importaciones de automóviles japoneses para proteger a la industria automotriz estadounidense, una medida que fue controvertida y tuvo repercusiones en las relaciones comerciales bilaterales. Conclusión del módulo. Este módulo ha proporcionado una visión completa de las dinámicas entre la economía y la política en el escenario internacional. Los estudiantes han explorado cómo los actores internacionales, las instituciones y las políticas públicas interactúan para formar la economía global, y cómo las tensiones políticas y las decisiones económicas afectan el comercio y las relaciones internacionales. Cierre del módulo. Comprender la economía política internacional es esencial para analizar los desafíos y oportunidades que enfrentan las naciones en un mundo globalizado. Fundación Educativa Global Universitaria. Trabajo de investigación para el módulo 4. Economía política internacional. Tema de investigación. El impacto de los acuerdos de libre comercio en una economía nacional. Instrucciones. 1. Elige un acuerdo de libre comercio en el que participe un país de tu elección. 2. En una página, responde. ¿Qué cambios ha generado el acuerdo en la economía del país? Crecimiento del PIB, empleo, balanza comercial. ¿Cuáles han sido los beneficios y los desafíos de este acuerdo? ¿Qué políticas podría implementar el país para maximizar los beneficios y mitigar los desafíos? 3. Formato, una página, con 2 o 3 fuentes confiables, artículos, informes. Cita las fuentes en formato sencillo. Este es el módulo 4 del sexto semestre, Economía Política Internacional, desarrollado con ejemplos y tareas de investigación para los estudiantes de la Fundación Educativa Global Universitaria. Educación gratuita.